Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 15, los estatutos de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado en el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Bueno, pues agradecemos la colaboración de Sharon y queremos que también los niños tengan ese anhelo de manejar conceptos que son importantes tocante a la presencia de Dios y la santidad. El deseo de David era esto: la presencia de Dios. Traer la presencia de Dios a Jerusalén significaba la victoria, la bendición, el favor, la gracia. ¿Sí? Y era el anhelo de su corazón. Fracasa en este primer intento, sí. Muere un hombre y deja una gran lección. La lección de que Dios es santo y que su presencia no se puede tratar de manera común o cotidiana. David equivocó la manera de llevar el arca de Dios porque lo hizo a la manera de los filisteos. Cuando el arca había sido capturada años antes, los filisteos la devolvieron en una carreta y quedó allí en casa de Abinadab por mucho tiempo. Todo el tiempo de Saúl nunca intentó devolverla hasta la época de David. Eso es bueno. Sin embargo, en el segundo intento él lo hace de manera correcta. Ahora sigamos adelante buscando la presencia de Dios y recordemos, debe ser a la manera de Dios. Si nosotros somos conscientes, muchas veces queremos que Dios se ajuste a nuestros lineamientos, a la manera que nosotros queremos y no a la manera suya. Pero no olvidemos, Dios es Dios. Dios está por encima de todo. Enumera, reflexiona sobre aquellas cosas que has querido que Dios intervenga después de que tú y yo no lo tomamos en cuenta. Hacemos planes, organizamos proyectos y ya al último decimos: bueno, Señor, bendice esto que estoy haciendo. ¿Por qué no preguntarle primero: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Hacia dónde debemos ir? David había comenzado muy bien.
al consultar, Señor, debo ir a la batalla, estarás con nosotros, me darás la victoria. Y Dios le dio estrategias. En esto no consultó al Señor de manera correcta y tuvo uno de sus primeros fracasos. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande. Dios da nuevas oportunidades. Enumera en aquello que tuviste algún fracaso y que quieres pedir a Dios una nueva oportunidad. Pues bien, es mi oración también de que tú te puedas levantar y crecer y triunfar y alcanzar los sueños de Dios. Recuerda, hacerlos a la manera de Dios. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hola, el día de hoy le agradezco mucho a mi abuelito que me ha dejado predicar con ustedes. Bueno, el día de hoy, para los que no saben, les voy a decir qué es el Arca de Dios. El Arca de Dios es una caja que en esa caja estaba forrada de oro. Adentro de esa caja habían pedazos de maná, la vara de Aarón y las tablas de Moisés. Bueno, entonces esas cosas eran muy valiosas como el Espíritu de Dios. Una de las primeras cosas que David quiso hacer cuando fue nombrado rey fue llevar el Arca de Dios a Jerusalén. Mientras iban de camino, David no sabía cómo llevar el arca a Jerusalén, así que se le ocurrió llevarla en una carreta. Entonces, en la carreta iban de camino y se les iba a caer el arca, pero un hombre que se llamaba Usa tuvo que agarrarla para sostenerla y murió. Ok, hermanos, esto nos da una lección, que debemos de creer en Dios, que debemos de temer. Por ejemplo, si Usa había tocado el arca imagínense que Usa tocó el arca con sus manos sucias y el arca estaba demasiado limpia. Entonces, yo no haría eso. Te invito a que tú tampoco lo hagas y que tengas mucho respeto por Dios y su presencia. Gracias. Bueno, pues agradecemos la colaboración de Sharon y queremos que también los niños tengan ese anhelo de manejar conceptos que son importantes tocante a la presencia de Dios y la santidad. El deseo de David era esto, la presencia de Dios. Traer la presencia de Dios a Jerusalén significaba la victoria, la bendición, el favor, la gracia. ¿Sí? Y era el anhelo de su corazón. Fracasa en este primer intento, sí. Muere un hombre y deja una gran lección. La lección de que Dios es santo y que su presencia no se puede tratar de manera común o cotidiana. David equivocó la manera de llevar el arca de Dios porque lo hizo a la manera de los filisteos. Cuando el arca había sido capturada, años antes, los filisteos la devolvieron en una carreta y quedó allí en casa de Abinadab por mucho tiempo. Todo el tiempo de Saúl nunca intentó devolverla hasta la época de David. Eso es bueno. Sin embargo, en el segundo intento, él lo hace de manera correcta. Ahora, sigamos adelante buscando la presencia de Dios y recordemos, debe ser a la manera de Dios. Si nosotros somos conscientes, muchas veces queremos que Dios se ajuste a nuestros lineamientos, a la manera que nosotros queremos y no a la manera suya. Pero no olvidemos, Dios es Dios. Dios está por encima de todo. Enumera, reflexiona sobre aquellas cosas que has querido que Dios intervenga después de que tú y yo no lo tomamos en cuenta. Hacemos planes, organizamos proyectos y ya al último decimos, bueno, Señor, bendice esto que estoy haciendo. ¿Por qué no preguntarle primero, Señor, qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Hacia dónde debemos ir? David había comenzado muy bien al consultar, Señor, debo ir a la batalla, estarás con nosotros, me darás la victoria. Y Dios le dio estrategias. En esto no consultó al Señor de manera correcta y tuvo uno de sus primeros fracasos. Sin embargo,
La misericordia de Dios es grande. Dios da nuevas oportunidades. Enumera en aquello que tuviste algún fracaso y que quieres pedir a Dios una nueva oportunidad. Pues bien, es mi oración también, de que tú te puedas levantar y crecer y triunfar y alcanzar los sueños de Dios. Recuerda, hacerlos a la manera de Dios. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén.